Hay historias de amor, y luego está esta historia, la de dos gigantes de la literatura cuya pasión fue tan brillante como su poesía, y bueno, tan letal como un veneno. Olvídense de las novelas, porque esto es la vida real y es mucho más intensa. Y todo se reduce a una pregunta, ¿no? ¿Puede un amor ser tan, pero tan fuerte que termine por destruirte? Esa es la pregunta que rodea la historia de Sylvia Plath y Ted Hughes. Vamos a ver si al final encontramos una respuesta, o si nos quedamos con más dudas. Primero, conozcamos a los protagonistas de este drama. Por un lado, tenemos a Sylvia Plath. Y que quede claro, no era solo una poeta triste, era un genio absoluto, perfeccionista a un nivel casi doloroso, y sí, llevaba una oscuridad muy profunda desde muy joven. Y por otro, Ted Hughes. Ya era el poeta del momento, carismático, con una presencia casi animal, magnético. Básicamente eran fuego y pólvora a punto de conocerse. Y claro, cuando el fuego y la pólvora se juntan, lo que sigue es una explosión. Su primer encuentro no fue un simple cruce de miradas en una fiesta. No, no, no. Fue algo mucho, mucho más salvaje. A ver, imaginen la escena. Una fiesta en Cambridge. Mucho vino, el ambiente cargado de humo, y de repente las dos mentes más brillantes de su generación están a punto de chocar. Se sentía la electricidad en el aire. Y entonces pasó. La propia Sylvia lo contó. Al conocer a Ted, en medio de la locura de la fiesta, se acerca y ¡pum!, lo muerde en la mejilla. Pero con ganas, ¿eh? Lo suficiente como para hacerlo sangrar. Y él, en lugar de asustarse, la besó. Así, de una. Y ojo, que esto no es una metáfora poética, fue literal. Fue una declaración de intenciones, un adelanto perfecto de cómo iba a ser toda su relación. Apasionada hasta los huesos, violenta y destinada a dejarse marcas para siempre. Para Sylvia, Ted se convirtió en su todo al instante. No era solo un amante, era su musa, la persona a la que quería superar, su rival literario y, sobre todo, ella creía que él era su salvación. Puso en sus manos todas sus esperanzas de tener, por fin, una vida a la altura de su enorme talento. Pero bueno, como en toda historia que empieza con fuegos artificiales, la caída suele ser brutal. Ese sueño literario perfecto no tardó en empezar a romperse. De hecho, se casaron en secreto apenas 4 meses después. Y aquí es donde el cuento de hadas se estrella con la dura realidad de los años 50. La carrera de Ted despegó como un cohete. Era la nueva gran voz de la poesía. Y Sylvia, esta mente brillante en una época en que el rol de la mujer era súper rígido, se vio atrapada en casa, cocinando, limpiando, criando a sus hijos y, para colmo, corrigiendo los textos de él. Se estaba ahogando bajo su sombra. Y esta pregunta, ¿cuándo me toca a mí?, se convirtió en un eco constante en su cabeza. La frustración crecía y crecía. Ella, que quería la grandeza literaria más que nada en el mundo, se sentía reducida a un papel que la asfixiaba. Y ese resentimiento, poco a poco, lo fue envenenando todo. Y justo ahí, cuando la grieta ya era un abismo, llegó la traición final. El golpe que no solo destrozó su matrimonio, sino que desató en Sylvia una furia creativa tan brillante como aterradora. Ted empezó una aventura, y no con cualquiera, sino con una amiga de ambos, Asia Weevil. La situación de Sylvia era simplemente devastadora. Para empezar, estaba embarazada de su segundo hijo. Además, estaba sola, a cargo de su hija pequeña. Y para rematar, atrapada en uno de los inviernos más fríos que Londres recordaba. Abandonada. Ted la dejó por Asia. Esta combinación fue una bomba de tiempo emocional, el punto de quiebre absoluto. Pero de ese dolor insoportable nació algo increíble. En esas últimas semanas de vida, Sylvia canalizó toda su furia, todo su dolor y su genialidad en una serie de poemas que escribía a un ritmo casi sobrehumano. Esos poemas se convertirían en su obra maestra, Ariel. Son poemas afilados como cuchillos. Son la obra que la hizo eterna, pero escribirlos, literalmente, la consumió. Tenía solo 30 años. Una mañana helada de febrero, selló las puertas de la cocina, dejó leche y pan para sus hijos que dormían en el cuarto de al lado, y se quitó la vida.
Y si pensaban que la historia terminaba ahí, se equivocan. La muerte de Sylvia fue como el inicio de una especie de maldición, un karma oscurísimo que persiguió a todos los que quedaron. La tragedia continuó de la forma más espantosa posible. 6 años después, Asha Weevil, la mujer por la que Ted había dejado a Sylvia, también se suicidó, de la misma manera. Y en un acto terrible, se llevó con ella a Shura, la hija de 4 años que había tenido con Ted, un eco macabro de la primera tragedia. Entonces, después de ver todo esto, ¿quién fue el villano? ¿Quién fue la víctima? La verdad, como casi siempre, es mucho pero mucho más complicada. La clave para entender esto, creo, es que no hay buenos y malos. Eran 2 genios, sí, pero con egos del tamaño de un planeta. 2 personas con heridas emocionales profundísimas, incapaces de salvarse a sí mismas, y mucho menos de salvar al otro. No fue un amor sano, fue un amor literario, de esos que queman con muchísima fuerza y que casi nunca, pero nunca, terminan bien. Décadas después, un poco antes de morir, Ted Hughes por fin rompió su silencio. Publicó poemas dedicados a Sylvia que no eran disculpas, eran más bien confesiones. Y esta frase resume su tragedia a la perfección. Su amor no pudo salvarlos del dolor, pero los unió para siempre en la literatura. Y así volvemos a la pregunta del principio. Después de recorrer esta historia de pasión, de genialidad y de una destrucción casi total, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Se le puede llamar amor a esto? ¿O es otra cosa, algo mucho más oscuro para lo que todavía no tenemos nombre?